Buen día, mi nombre es María Arevalo y continuando con las explicaciones del método, les voy a hablar del método Drach-Bourke Case. Ante el avalimiento del uso extendido de la computadora, los resultados de experimentos de laboratorio y cálculos complejos eran traducidos a nomogramas, los cuales son gráficos que permiten obtener resultados mediante la entrada de ciertos parámetros en los ejes o en curvas. Drach y Bourke hicieron un ajuste de los puntos en nomogramas de Standard utilizando la ecuación de estado de Stanley. Esto permite que se puedan utilizar programas de computadora para el cálculo de cifras, en lugar de utilizar un método gráfico. Es importante mencionar que este método resuelve la ecuación Z por métodos iterativos, como por ejemplo el método de regla fácil o el método de Newton-Ransome. Para el método de la ecuación Z es la siguiente, la que se puede observar acá, y ellos definieron las funciones en base a 11 constantes, de A1 a 11 para la ecuación de estado. Ventaja: este método tiene una ventaja que por ser un organismo converge rápidamente y requiere 5 iteraciones para proporcionar resultados exactos. Tiene un desventaja, tiene un rango de aplicación reducido. A continuación les voy a explicar dos métodos ejercicios utilizando el método. Tenemos la ecuación general, tenemos las constantes, necesitamos calcular lo que es la densidad relativa, la temperatura pseudo reducida y la presión reducida. Para aplicar este método necesitamos tener ciertas consideraciones. La presión pseudo reducida debe ser mayor a 0,2, menor a 30, temperatura pseudo reducida mayor a 1, menor a 3, y para presiones pseudo reducidas menor a 1, temperatura pseudo reducida debe ser mayor a 0,7 y menor a 1. Tenemos el cálculo de las condiciones pseudo reducidas por el método Stewart-Book. Tenemos las condiciones. Tenemos que acá calcular lo que es la temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica. Tenemos la modificación de Sutton para gases de alto peso molecular mayor a 1,25. En este caso vamos a utilizar el método Stewart-Book. ¿Por qué? Porque conocemos lo que es la cromatografía del gas. ¿Y por qué no utilizamos modificación de Sutton? Porque el gas debe tener un peso molecular mayor a 1,25. Se obtiene la cromatografía, la fracción molar, tenemos lo que estos valores son tabulados, tenemos el factor acéntrico, tenemos una sumatoria de 1. Para ello tenemos que hacer una corrección de temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica por impureza. Tenemos dos correcciones, tenemos la de Wechsler Acid para el nitrógeno menor a 5% y tenemos la de Carr que es para nitrógeno mayor a 5%. Si nos damos cuenta, acá el valor, la fracción molar de nitrógeno es 0,0345, es decir, aplica el método de corrección de Wechsler Acid para nitrógeno menor a 5%. ¿Qué necesitamos? Necesitamos calcular A. Tenemos la fracción molar de H2S más fracción molar de CO2, y para calcular B tenemos la fracción molar de H2S. Una vez calculando estos valores se obtiene el factor de corrección o el factor corregido. Tenemos acá lo que es la temperatura pseudo reducida y la presión reducida. Acá este valor que vemos acá es el cálculo sustituyendo los valores de A y la temperatura pseudo reducida y la presión pseudo reducida que ya lo obtuvimos. Acá en esta ecuación es en función a esta, es decir, es la función de la densidad reducida derivada. Y acá lo que hicimos fue reacomodar los signos. Pero si nos damos cuenta necesitamos el valor de la densidad relativa. Para calcular la densidad relativa utilizamos lo que es la interpolación numérica, empleando el método Newton-Ransome, que es más preciso. Utilizamos la densidad relativa 0,1, esto es a criterio, y obtuvimos 4 iteraciones acá, y tenemos el valor de densidad relativa. Una vez obteniendo el valor de la densidad relativa, calculamos el factor de compresibilidad. En el segundo ejercicio tenemos la ecuación general. Ya sabemos que tenemos que calcular la densidad relativa, la temperatura
pseudo reducida y la presión reducida. Antes de iniciar ya sabemos que tenemos que tener ciertas consideraciones. Una vez que se tiene estas consideraciones, se aplica la ecuación. Tenemos la constante, tenemos el cálculo de las condiciones del método Stewart, tenemos la modificación de Sutton. Acá este ejercicio es similar al anterior, así que aplicamos el método Stewart y conociendo ya la cromatografía tenemos la fracción molar, tenemos los valores tabulados en la hoja, tenemos el factor acéntrico y vemos si para realizar lo que es la corrección de la temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica por impureza, tenemos las dos correcciones, verificamos acá cuál es la fracción molar del nitrógeno, nos damos cuenta que es 0,0203, aplicamos lo que es la corrección de Wilczek acid, ya que el nitrógeno es menor a 5%, ya obteniendo lo que es el valor de A y B, obtenemos lo que es el factor corregido. Ya se tiene lo que es la temperatura pseudo reducida y la presión pseudo reducida. Ya con esos valores evaluamos con la ecuación general del método y acá aplicamos igual y hacemos lo que es la función a la derivada y luego hacemos pues reajustar por signos. Una vez que nos damos cuenta que necesitamos lo que es el valor de la densidad relativa, aplicamos el método de Newton-Raphson. ¿Por qué? Como ya dije anteriormente, es un método más preciso. Acá utilizamos con densidad relativa, es a criterio 0,1, se realizó 0,1, tenemos una iteración de 5, tenemos lo que es el valor de la densidad relativa. Una vez que se obtiene la densidad relativa, se calcula el factor de compresibilidad. Si nos damos cuenta, el valor de compresibilidad del primer ejercicio fue de 0,77 y este fue 0,72. Acá puede ser que la cromatografía del gas contiene más componentes, más metano o etano. Bueno, a continuación los dejo con mi compañero Luis Guevara, que va a seguir explicándoles el siguiente ejercicio, y gracias por su atención.